Muy bien. Creo que se encuentra grabando ya. Mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Les saludo otra semana más en la que se me permite compartir con usted. Normalmente los jueves se transmite el video que grabo para usted sobre historia del cristianismo. Posiblemente el día jueves le comparta a la iglesia este video. Y si usted ha seguido estos días, los jueves estamos viendo historias del cristianismo, de aspectos de historia del cristianismo. Solo que en, por la situación en la que estamos viviendo sobre el coronavirus y cosas por el estilo, he decidido cambiar o pausar las clases de historia del cristianismo para compartir con usted sobre un libro corto, pero muy reflexivo, de un autor llamado John Piper, y este libro se titula El coronavirus y Cristo. Y es lo que quiero estar compartiendo con usted estas siguientes semanas, si el Señor nos lo permite. Voy a compartir mi pantalla para que usted vea las notas. Es por eso que grabo estos videos, para que usted pueda ver las notas y seguirme con su vista. Déjeme compartir con usted mi pantalla. Como les recuerdo, el libro se llama Coronavirus y Cristo, de John Piper. El autor, en la introducción, comenta que comenzó a escribir este libro a finales de marzo del 2020, o sea, ya hace casi un año. Empezó a escribir este libro a finales de marzo del 2020, luego de que fuera declarada como pandemia el coronavirus o enfermedad por coronavirus 2019. Y yo recuerdo que en marzo, pues el seminario ya nos pidieron que nos regresáramos a nuestras ciudades de origen para continuar las clases en línea. Ya hace casi un año de eso. Ha pasado muchas cosas en ese año, en las vidas de cada uno de nosotros. Este virus lo abreviaron COVID-19, y esta es una enfermedad que ataca los pulmones y que en los peores casos causa la muerte por asfixia. El autor no se detiene mucho a dar explicaciones de lo que está sucediendo en ese momento, y lo dice por esta razón. Para cuando leas esto, sabrás mucho mejor que yo cómo evolucionará la situación. Y sí, hemos visto los diferentes cambios que ha habido, y para muchos de los que puedan estar viendo este video, pues a lo mejor esta enfermedad ha afectado a sus familias, a sus iglesias y, y este tipo de cosas. No, el autor no se detiene mucho a dar explicaciones acerca de esto. A lo contrario de las opiniones mayoritarias, especialmente la de los noticieros, que ganan mucha fama mediante títulos amarillistas, es decir, que exageran sus títulos, que dicen que esta situación es una situación nunca antes vista y que es sin precedentes. El autor menciona que esta no es aquí ya estoy citando directamente al autor en estos párrafos. Esta no es una situación sin precedentes en los Estados Unidos ni tampoco a nivel mundial. En la epidemia global de influenza de 1918, según los estimados de los Centros de Control de Enfermedades, murieron 50 millones de personas en todo el mundo, y más de 500,000 de estas muertes fueron en Estados Unidos, dice este autor. El autor menciona que en esta situación de la influencia de 1918, una persona se podía enfermar en la mañana y morir al anochecer. Dice, los cuerpos eran recogidos en los frentes de las casas para llevarlos a tumbas cavadas por excavadoras. Y además se les disparaba a todas aquellas personas que no usaran su cubrebocas. Las escuelas pausaron sus clases y en las iglesias ya se estaba predicando sobre el Armagedón. Ya era una situación muy, muy difícil para esos tiempos. Se nos invita en este libro a que meditemos en la fragilidad de este mundo,
a que no pongamos nuestra esperanza en cosas que aparentemente son sólidas y estables. Pues ante la entrada de este coronavirus, la gente depositaba su confianza en la economía, en sus negocios, etcétera. Cosas que en estos momentos se están viendo tambalearse por todos lados y muchos ya hasta se han derrumbado. ¿Sí? Fíjese cuántos negocios no han cesado ya por esta situación, cuánta economía no se ha visto afectada. El autor nos invita a hacernos las siguientes preguntas. ¿Tenemos una roca bajo nuestros pies? ¿Una roca que nunca se moverá? Porque ya vimos, un negocio, por más bien que le vaya a su negocio, puede tambalearse si la situación no es la adecuada. Y pues ya vemos, muchas de las personas ponían su esperanza en sus negocios, en su trabajo, y hoy pues lastimosamente podemos ver que esa roca de seguridad no les está sirviendo. Entonces debemos hacernos la pregunta, ¿tenemos una roca bajo nuestros pies, una roca que no se moverá, una roca inconmovible? Ahora vamos a entrar al capítulo 1 de este libro. Este capítulo se llama Ven a la roca. El autor inicia este capítulo diciendo el propósito por el cual escribió este libro, y es porque no vale la pena poner tu esperanza en algo tan frágil como la probabilidad. La mayoría de nosotros ya conocemos cuáles son algunas de estas probabilidades, tanto positivas y negativas, en cuanto a esta enfermedad. El cómo a algunas personas les puede afectar más que en otras. Algunas personas se pueden sentir más afortunadas y más confiadas en esta situación, quizá a que cuentan con un buen estado físico o monetario. Y por el contrario, puede haber otras personas que no la estén pasando nada bien y se encuentren temerosas debido a que su salud no es muy buena y que no cuenten con estabilidad económica. Sea cual sea el caso, todo está girando en torno a las probabilidades. A lo que este autor dice, pensar en estas probabilidades da muy poca esperanza. Me refiero a las negativas. Pensar en esas probabilidades da muy poca esperanza. No es un lugar firme sobre el cual poner los pies. Sin embargo, hay una opción mejor. Hay un mejor cimiento para nuestros pies. Una roca segura en lugar de la arena de las probabilidades. Así que, hermanos, ya sea que usted sea joven, ya sea que usted se encuentre en un buen estado físico, se encuentre fuerte, tenga su buen trabajo, tenga sus buenos ahorros, o ya sea, puede sentir que las probabilidades están a favor de usted. Igual, por el contrario, si usted es un hermano que ya está avanzado en edad, que quizás tiene algunas enfermedades y que quizás los médicos le señalan a usted que usted tiene más probabilidades de ser afectado, sean cuales sean estas probabilidades, tanto negativas o buenas, no son un buen lugar para descansar. No es un lugar en el cual usted pueda encontrar descanso. Usted necesita una roca segura en lugar de la arena de las probabilidades. Para ilustrar este punto sobre las probabilidades, el autor cuenta un testimonio personal sobre cuando fue detectado con cáncer de próstata en el año 2005. Cuenta que él y su esposa analizaban las diferentes probabilidades cuenta que él y su esposa analizaban las diferentes probabilidades de sobreponerse de la enfermedad y con diferentes métodos que le ofrecían. Veían cuál ofrecía más probabilidades de resultados. Pero ambos estaban confiados en que Dios era donde debían poner su esperanza y no en las posibilidades. Analizaban, pero al fin de cuentas toda la esperanza la tenían puesta en el Señor.
No tomaron una actitud tampoco de desprecio a la opinión médica, pero ellos descansaron en la esperanza que ofrece la roca, en la cual es mejor que una sanación, a palabras de este autor. La esperanza pues en la roca es mejor que una sanación, o sea, dado que aunque él pensaba, aunque en su enfermedad él llegara a morir, aún así esa esperanza en la roca, en el Señor, es mejor que sanar. Dado que si él le hubiera tocado morir, aún así hubiera sido mucho mejor. Usted entiende por qué. Porque pasa uno en la presencia de Dios. Cuando el doctor le llamó para para realizar una biopsia, sospechó que el doctor pensaba que tenía cáncer. Y en ese momento, en donde él sentía que todo el mundo comenzaba a cambiar ante sus ojos, Dios trajo a su mente algo que había leído en la escritura recientemente, este autor. Después de esto, hay un subtítulo llamado Dios habló, pero el autor aclara que eso que experimentó en ese momento no fue escuchar la voz de Dios en una manera audible, sino que menciona lo siguiente, y cito: mi confianza en que Dios habla se fundamenta en el hecho de que la Biblia es su palabra. Él habló una vez y para siempre, y sigue hablando por medio de esa palabra. La Biblia, entendida correctamente, es la voz de Dios. Esto fue lo que escuchó por medio de la palabra de Dios. Esto fue lo que el autor escuchó que Dios le dijo por medio de la palabra. Dice John Piper: esto no es un castigo. En la vida o en la muerte estarás conmigo. Fue lo que pues, el Espíritu Santo puso en el corazón de este autor al recordar la lectura bíblica que hizo anteriormente. Que esto que pues él sintió que Dios le dijo, John Piper, esto no es un castigo, en la vida o en la muerte estarás conmigo, está basado en lo que dice Primera Tesalonicenses 5, versículos del 9 al 10, en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios: pues Dios no nos predestinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. De ahí es donde el Espíritu Santo aplicó esa palabra a su corazón. John Piper, en la vida, esto no es un castigo, o sea, el cáncer de próstata. En la vida o en la muerte estarás conmigo. Lo que el Señor le dijo a este autor por medio de la Escritura, nos lo dice también a nosotros. Eso no es gracia a nuestra justicia personal. El que estemos con el Señor en la vida o en la muerte, no es por nuestra propia ganancia, no es en base a nuestra justicia personal, sino a Jesús, quien por medio de su muerte no sufriremos bajo su ira. Es por su pura gracia. Nuestros pecados y castigos debido por ellos, o sea, por nuestros pecados, cayeron sobre Jesucristo. Su palabra dice que Cristo murió por nosotros y por tanto podemos ser libres de toda culpa y del castigo. En la misericordia de Dios estamos seguros, ya sea en esta vida o en la muerte. Por la gracia de Dios, por medio de Cristo, podemos estar con Él. Ya sea en esta vida o en la muerte, por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, podemos estar con Él. Cito otra vez al autor: esto es muy diferente a aferrarse a las probabilidades respecto al cáncer o al coronavirus. Esta es una roca firme bajo mis pies, no es frágil, no es arena. Quisiera que tú también tuvieras esta roca bajo tus pies, y esta es la razón por la que escribo, dice este autor. Posteriormente a esto, se plantea la pregunta: ¿es la solidez de esta roca solo para el futuro?
y se llega a la conclusión de que afirmativamente, aunque esta roca provee gran esperanza para el futuro, y más aún comparándola con el tormento eterno del que nos libró, aún así también provee esperanza y solidez para el tiempo presente. La roca de la que hablo sostiene mis pies ahora mismo. Corregir aquí. Ay. Citando aquí el autor directamente, la roca de la que hablo sostiene mis pies ahora mismo, nos dice. Aunque esta experiencia tiene su objetivo o su meta en el futuro, en el presente se manifiesta también de una manera poderosa. Entonces vamos a repasar un poquito esta pregunta. La pregunta, ¿es la solidez de esa roca solo para el futuro? O sea, ¿solo tenemos esperanza y firmeza en el futuro o en el presente también? Repito, la conclusión de la que habla este autor es que afirmativamente esta roca provee gran esperanza para el futuro. Y más aún comparándola del tormento del que nos libró, sea del infierno. O sea, qué esperanza que en el futuro podemos estar con Dios y que nos haya librado de la miseria, de, de ir al infierno por nuestras transgresiones. Es lo que merecemos realmente. Pero aún así, también provee esperanza y solidez para el tiempo presente, pues nuestro Dios sostiene nuestros pies ahora mismo. Dice, la roca de la que hablo sostiene mis pies ahora mismo. Aunque esta experiencia tiene su objetivo en el futuro, en el presente se manifiesta de una manera poderosa. Cito el libro nuevamente. La esperanza es poder, poder en el presente. La esperanza evita que las personas se suiciden ahora. Ayuda a las personas a salir de la cama e ir a trabajar ahora. Le da significado a la vida cotidiana ahora, aún estando en cuarentena. Libera del egoísmo, del temor y de la codicia ahora. Nos capacita para amar, para arriesgarnos y para sacrificarnos ahora. ¿Qué nos da ese poder? La esperanza. Repito, la esperanza evita que las personas se suiciden, ayuda a las personas a salir de la cama e ir a trabajar. Le da significado a la vida cotidiana ahora, aún estando en cuarentena. Libre del egoísmo, del temor y de la codicia. Y nos capacita para amar y para arriesgarnos y para sacrificarnos ahora, dice este autor. Cuando tenemos un futuro hermoso asegurado, nuestro presente debe volverse dulce y fructífero. O sea, si tenemos por esperanza que en algún momento podremos pasar nuestra presencia, bueno, podemos pasar la eternidad en la presencia de Dios, disfrutando de su favor, nuestra experiencia presente debe volverse dulce y fructífera. De una manera personal, el autor comenta que la objeción del que el Dios que está hablando se especializa en el futuro y no en el presente, y también como respuesta a lo que de forma parafraseada Dios le dijo y el autor contesta. O sea, es como a manera de defensa, pues, de que Dios no solamente se especializa en el futuro, en la esperanza futura, sino que también está presente en nuestra vida cotidiana, en este momento. Y también para defender de alguna manera lo que Dios le habló a su corazón con ese pasaje de la Biblia. El autor contesta, esta esperanza a través de la muerte y resurrección de Jesús hace que quiera entregar mi vida por el bien de otros ahora mismo, especialmente por su bien eterno.
Me llena de pasión de no, me llena de paz, me llena de una pasión por no desperdiciar mi vida. Quita toda indecisión. Me llena de un anhelo profundo por dar a conocer la grandeza de Jesucristo. Me lleva a querer gastar y desgastarme, citando 2 Corintios 12:15, y por conducir a todos los que puedan y conducir a todos los que pueda al gozo eterno. Es lo que el autor siente y experimenta con esta esperanza en la roca, de Jesucristo. Me llena de una pasión por no desperdiciar mi vida. Quita toda indecisión. Me llena de un anhelo profundo por dar a conocer la grandeza de Jesucristo. Me lleva a querer gastar y desgastarme y por conducir a otros, a todos los que pueda, al gozo eterno. Creo que es algo que nosotros también deberíamos de pedir al Señor, que nos dé un corazón de entregado de esa manera. Hay personas que podrían pensar que el hecho de que Dios controla todo y que tiene todo, hasta los virus en sus manos, es una exageración. O sea, hay personas que piensan que eso es una exageración. ¿Cómo Dios va a gobernar todo eso? El autor explica que esto debería tomarse. El autor explica que esto no debería tomarse por ese sentido, sino que se debería aceptar como una realidad el hecho de que Dios también controla las cosas en el tiempo presente. Pasa a explicarlo de una manera interesante. Menciona, basado en lo que pasó con su cáncer, que antes de que se la diagnosticara, cuando alguien le hacía una pregunta, cuando alguien le preguntaba, ¿cómo está tu salud? Él solía responder, bien. Pero ahora ya no responde de esa manera, sino que responde, me siento bien. La diferencia de esto se encuentra que justo un día antes de ese momento donde donde se le diagnosticó su cáncer, él se sentía bien de su salud, se sentía bien, pero el día después de ya haberse dado por enterado de su condición de salud, se dio cuenta que realmente no estaba bien de ella, de su salud. La razón por la cual este autor dice que no debemos contestar de esta manera, es decir, estoy bien, es porque solamente Dios es quien puede determinar el estado en el que nos encontramos. Cito, decir, estoy bien cuando no sabes si estás bien ni puedes controlarlo. O sea, él le preguntaba, antes de que se le diagnosticara el cáncer, decía, ¿cómo estás? Estoy bien. Un día después de que se le diagnosticó el cáncer, dijo, no estaba bien, solamente me sentía bien, pero no estaba bien de mi salud. Es por eso, es Dios solamente el quien puede determinar el estado en el que nos encontramos. Decir, estoy bien, cuando no sabes si estás bien, ni puedes controlarlo. Después de esto, utiliza un ejemplo similar al de Santiago 4, del 13 al 15. Ahora, esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, qué es su vida. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4, del 13 al 15. Está citado en la Nueva Versión Internacional. Así desaparece la idea del Dios que solo se involucra en el futuro, dice este autor. Este es el efecto que tiene la luz radiante de la verdad bíblica sobre la neblina efímera de nuestras opiniones.
O sea, con este pasaje que citamos de Santiago nos damos cuenta de que Dios no solamente está enfocado en el futuro, sino que también está presente en el presente, válgame la redundancia. Dios no solamente está enfocado en lo que va a ser al futuro, está enfocado en lo que está haciendo ahorita y está enfocado también en cada uno. Así que, siguiendo lo que enseña Santiago, es una muestra de soberbia el decir, oye, mañana iremos a tal ciudad y vamos a hacer esto y vamos a ganar tanto dinero y después esto y lo otro. Dice, eso es una necedad. ¿Por qué? Porque ¿qué es nuestra vida? Dice, ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Al decir viviremos, se refiere a que Dios está obrando en el tiempo presente y no solamente a esto, sino al decir haremos esto o aquello. Se refiere a que está involucrado totalmente a una manera que Él decide lo que nosotros hacemos y hasta cuándo lo haremos. Eso significa, bueno, citando al libro nuevamente, eso significa que mientras esperaba que llegara el doctor con el aparato para hacer la biopsia, Dios podría haberme dicho, y lo hizo más tarde, no temas, en la vida o en la muerte estarás conmigo. Mientras tanto, mientras vivas, no te va a pasar nada, nada que yo no designe. Si yo lo decido, vivirás. Si yo lo decido, morirás. Y hasta que yo determine que mueras, decidiré si haces esto o aquello. Mientras, ponte a trabajar. Fíjense qué interesante. No temas, en la vida o la muerte estarás conmigo. Mientras tanto, mientras vivas, no te va a pasar nada, nada que yo no designe. Si yo lo decido, vivirás. Si yo lo decido, morirás. Y hasta que yo determine que mueras, decidiré si haces esto o aquello. Ponte a trabajar. Wow. La invitación que se hace en este primer capítulo es que descansemos en que la única y verdadera roca, la cual es Jesucristo, es que descansemos en esta roca llamada nuestro Señor Jesucristo. Dice, citando al autor, mi objetivo es mostrarte la razón por la que Dios en Cristo Jesús es la roca en este momento de la historia y lo que significa estar firme en su poderoso amor. Entonces, nos invita con este libro a descansar, a buscar nuestro descanso en la única roca inconmovible, la cual es el Señor Jesucristo, Él es el que está al control de todas las cosas en este momento. En Él descansan nuestras vidas. El objetivo de este autor es mostrarte la razón por la que Dios en la persona de Cristo Jesús es la roca en este momento de la historia y lo que significa estar firme en su poderoso amor. Y aquí concluyo con el primer capítulo. La siguiente semana estaremos viendo, si el Señor nos lo permite, lo que dice en el segundo capítulo. Mientras tanto, hermanos, vamos a orar para que el Señor nos... Voy a dejar de compartir la pantalla. Vamos a orar, hermanos, esperando que este libro que estoy compartiendo con usted sea de bendición para su vida y nos lleve y nos invite a la reflexión en no descansar solamente en las cosas que posiblemente nos puedan favorecer y ni tampoco eh, desgastar nuestra mente, nuestro espíritu en las probabilidades negativas, que digan, no, es que yo estoy muy grande, y que no, que yo estoy enfermo, y que las probabilidades que las probabilidades me desfavorecen. Ya vimos, las probabilidades no son un lugar en el cual descansar. Entonces, hermanos, vamos a orar. Señor, te alabamos, te exaltamos a ti, Dios, porque en ti están nuestras vidas, Señor. Tú, Padre, en estos momentos tan difíciles, Señor, sigues gobernando,
y siempre lo seguirás haciendo, Señor. Padre, utilice este estudio para que llegue a la persona que lo necesite, Señor. Y Padre, pues que sea tu Espíritu Santo aplicando la enseñanza a nuestros corazones, Padre, de una manera particular a cada uno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos, te exaltamos. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga hasta una próxima ocasión. Dios les bendiga.